Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos este nuevo día. Oremos. Padre bueno, le damos a usted toda la gloria y la honra en nuestras vidas por su amor y su misericordia con que usted nos ama. Y pedimos que perdone usted, Señor, toda falta cometida en su iglesia, por cada uno de los que conformamos su cuerpo. Tenga usted misericordia en nosotros y guíenos una vez más por las sendas de justicia, por amor de su santo nombre. Bendiga usted a su iglesia, Señor, a todos nuestros hermanos en sus labores cotidianas. Su palabra esté impresa en nuestro corazón, nos guíe en todo pensamiento, en todas nuestras palabras y acciones. Que en todo podamos tener la conciencia de estar delante de su rostro, Señor, y vivir agradándole solo a usted. Rogamos esta bendición y que su Espíritu Divino nos siga iluminando e instruyendo para conocerle cada día más. Pues se lo imploramos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos meditando, mis amados hermanos, en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5. Voy a leer el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y mis hermanos, retomando las características de los ancianos de iglesia como deben ser, el día de hoy meditamos en el verso 4. El anciano de una iglesia, el pastor de una iglesia, busca agradar a Cristo, porque Él es el príncipe de los pastores, a quienes todos los que hemos sido llamados a este ministerio de pastorear al pueblo de Dios rendiremos cuentas. En este último capítulo, el apóstol Pedro sigue desarrollando los temas del sufrimiento y la gloria. En 5.1 habló de los sufrimientos de Cristo y de la gloria de su segunda venida. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Qué hermoso es el apóstol San Pedro en esta carta traza básicamente el tema del sufrimiento que se avecinaba, o que algunos ya estaban pasando, pero que no era tan grave como en Roma, en el caso de los creyentes que estaban siendo perseguidos por el emperador. Pero este sufrimiento tendría que llegar a los remitentes de esta carta, de nuestros hermanos del Asia Menor, que así se conocía en aquel entonces. Pronto llegará el tiempo del sufrimiento, pero hay que tener en cuenta, mis hermanos, que los líderes no pueden abandonar al pueblo de Dios en los tiempos de más sufrimiento, y es algo que nos cuesta trabajo muchas veces a los que hemos asumido esta tarea, caminar con el pueblo en el tiempo del dolor y del sufrimiento. Pero aquellos que lo hacen y que tienen que pasar por algún sufrimiento por causa de esto, pues finalmente también está una promesa maravillosa e increíble para nosotros. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces no es tanto que estemos pensando, ¿verdad?, en la recompensa, pero definitivamente que el Señor dará a cada uno una corona de acuerdo a esta fidelidad que se pide. Aquí el apóstol San Pedro menciona que el trabajo del anciano pastor es como un sacrificio que se ofrece por los demás. Después vendrá la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, será en persona quien le entregue a los ancianos pastores que se entreguen fielmente a la tarea de servir como el Señor lo hacía. Imaginen esa escena para todos mis hermanos oficiales, pastores. Imaginemos esa escena, estar delante del príncipe de los pastores y recibir de sus manos la corona incorruptible de gloria, como nos dice el texto bíblico. Es una dignidad
es un acto maravilloso de gloria suprema que estaremos experimentando. La meta de cada uno de los siervos de Dios, ancianos que están pastoreando a la iglesia, es seguir el ejemplo de Cristo y obedecer el llamamiento que se ha recibido de Él. Luego el apóstol San Pedro, después de alentar el corazón de aquellos siervos líderes que estaban al frente de la iglesia y sabiendo que llegarían los padecimientos, luego de animarlos a mirar y hacer una visualización de ese acto de recibir la corona de incorruptible de gloria de manos del mismo Señor Jesucristo, pasa al verso 5 a rogar a los ancianos una conducta y también a todo el pueblo de Dios. Dice el verso 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El ejemplo servicial de los líderes debe ser algo que no solo instruya, sino que arrastre a los jóvenes y a todos los miembros de la iglesia a ser humildes. El autor ha venido enfatizando el tema de la sumisión desde el capítulo 2. La frase revestidos con humildad parece reflejar el ejemplo de Cristo cuando se ciñó con la toalla para lavar los pies de sus discípulos, como mencionamos ya anteriormente. Este relato usted lo puede verificar en San Juan 13, 4 al 17. Algunas iglesias, presbiterios, acostumbran que cuando ordenan a sus oficiales, los que ya han sido ordenados se ciñen la toalla y lavan los pies frente a toda la iglesia, lavan los pies de sus hermanos que están siendo llamados al ministerio. Y esto se hace como un testimonio y recordatorio de aquello que hizo nuestro Señor Jesucristo, relatado en San Juan 13, 4 al 17. Si usted con calma en casa abre las Escrituras y le da lectura a esta porción, vaya creando en su mente esta escena que se está viviendo y el impacto tan grande que debe haber producido en los discípulos. Tal vez muchos de ellos, como Pedro, ¿verdad?, y otros quedaron conmocionados. Pero maestro, ¿por qué haces esto? Y es importantísimo, mis hermanos, que si Cristo es el ejemplo de nosotros y es la estatura del varón perfecto que aspiramos, al que anhelamos llegar todos, no tenemos otro camino que atravesar por este acto de humildad en todas las tareas que se encomiendan como discípulos de Cristo. Los primeros lectores de esta carta vivían en una sociedad muy sensible a las distinciones sociales. Para ellos, en su contexto, la posición significaba mucho, como tratar al superior, al inferior y dar a cada uno el lugar que merecía. No creo que hayan cambiado mucho las cosas, ¿verdad? En muchas iglesias que se llaman de abolengo, y esa frase no existe en la Biblia ni en el corazón de nuestro Dios, porque Él trata por igual a todas las iglesias, no importa su tamaño, no importa su estructura, no importa su economía. Lo que le importa a nuestro Dios es que Él las compró a cada una de ellas al precio de la sangre de su Hijo amado Cristo Jesús. Todas las personas y todas las iglesias valen lo mismo a los ojos de nuestro Señor. ¿Cuántas veces hacemos distinciones entre iglesias e iglesias? ¿Cuántas veces hacemos distinciones entre personas y personas? Queremos tratar muy bien a aquel que da un diezmo bastante grande en cuestión de cantidad y menospreciamos a veces a los que dan un diezmo con una cantidad menor. Recordemos que no es la cantidad, sino la obediencia y el amor
con el cual cada uno se acerca a Dios. Tengamos cuidado de estar haciendo distinciones nosotros, porque eso era algo que se acostumbraba en aquel tiempo y la posición para la gente significaba mucho. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, esto debe ser diferente. Probablemente el sufrimiento había provocado tensiones adicionales en nuestros hermanos del Asia Menor. La reacción de los ancianos no era la misma que la de los jóvenes. La sujeción a las autoridades tal vez era más fácil para algunos que para otros, y estaban teniendo ya algunas diferencias en cuanto a cuál era la conducta más adecuada para los cristianos en cada circunstancia. Estas diferencias pueden crear problemas entre los creyentes. La humildad equivale a ser sobrio, modesto y cortés. Escuchar las opiniones de todos, evitar el orgullo y la arrogancia. Vaya que si esto es un reto para la iglesia de nuestros tiempos. Nada más en nuestro propio hogar nos cuesta trabajo ser modestos, ser cortés, ser humildes. En nuestro propio hogar nos cuesta trabajo escuchar las opiniones de todos, evitando el orgullo y la arrogancia. Yo reconozco estas luchas, mis hermanos, aún en las partes más íntimas y privadas de nuestras familias, ¿verdad? En el trato con nuestra esposa y nuestros hijos. Y recordemos que eso será el reflejo de lo que haremos en la iglesia, porque la palabra de Dios dice que el que no gobierna bien su hogar, ¿cómo pues puede gobernar al pueblo y la familia de Dios? Es importante que el anciano sea una persona sobria, modesta, cortés. Eso sería el reflejo de su humildad en su carácter. Y tenemos que reconocer que nos hace falta esto, mis hermanos, que nos hace falta la humildad a todos, y hemos de rogar a Dios que nos moldee como al barro, que nos transforme de día en día, porque muchas veces los problemas que surgen en nuestro hogar, que surgen también en la iglesia, se debe a la falta de humildad en nuestros corazones, porque creemos que nuestras experiencias, conocimientos y nuestra sabiduría personal es mejor que la de los demás. Ceñirnos a las Escrituras todos sería lo mejor, y dejar a un lado todo esto que nos divide o que nos lastima, como el orgullo y la arrogancia. La humildad también nos lleva a evitar los celos, los resentimientos y las disensiones. Y esto es algo, mis hermanos, que no es sencillo, porque la humildad nos ayuda a evitar compararnos con otros. La humildad no está viendo quién es mejor, simplemente acepta y ama. Más como en iglesias grandes donde hay 2, 3 pastores, 4 pastores en su campo, o en la misma iglesia local, si hay 2 pastores o 3, qué difícil es, porque la humildad es lo que evitará que los pastores empiecen a sentir celos unos de otros, ¿verdad? A quién quiere más la iglesia, a quién atienden más, a quién respetan más, a quién llaman más, etcétera. Qué difícil es. Y la iglesia debe aprender también a actuar con humildad y a buscar la unidad. La humildad también nos ayuda a evitar los resentimientos y, como dijimos, toda división. Y los resentimientos porque las personas que tienen humildad no guardan ningún tipo de rencor en su corazón, siempre perdonan, están libres en su corazón, porque el orgullo y la soberbia es lo que nos lleva a nosotros, esa arrogancia nos lleva a guardar resentimientos contra otros, porque son vicios, son pecados en el corazón del hombre que nos colocan por encima de nuestros hermanos, en tanto que en la humildad aprendemos a estar caminando hombro con hombro, sabiendo que la única cabeza, el único que está por encima de todos, es Cristo nuestro Señor Jesucristo, y a Él nos sometemos. La humildad es confiar en otros, dejar que trabajen y contribuyan con su esfuerzo propio. Y hermanos, aquí también nos hace falta
reconocer y aceptar el don del Espíritu, el llamamiento y la vocación que Dios da a todos para que trabajen y contribuyan con su esfuerzo al crecimiento del cuerpo de Cristo. Los líderes deben de facilitar esto, pero también la Iglesia, aquellos que sirven en algún ministerio, deben con humildad también integrarse en unidad. Qué difícil reto tenemos, hermanos. La humildad también es preocuparse genuinamente por las necesidades de otros. Mis hermanos, como ustedes se dan cuenta, tal vez en su iglesia, en donde usted nos escuche, ¿verdad?, donde Dios le ha puesto para nuestros hermanos de la iglesia local, todo esto se convierte en un llamado que nos confronta, que incomoda nuestro corazón cuando no estamos haciéndolo así. Y yo deseo que la palabra de Dios sea espada de dos filos, que nos esté confrontando, llamando, para que seamos transformados por ella. Así podemos ser realmente conforme al corazón de nuestro Dios, cuando dejamos que Él nos moldee. Dios les bendiga, mis amados hermanos, si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.